Si hoy decides ser médico en Ecuador, no vas a hacerlo en 5 años, ni en 7. Va a tomarte al menos una década de tu vida, y eso en el mejor de los casos. Hoy te voy a explicar paso a paso cuánto tiempo toma convertirse en médico y por qué casi nadie te lo cuenta completo. Si no me conoces, soy Gunther. Soy médico, fui médico bombero como 2 años y medio, actualmente soy residente de cirugía cardíaca en un hospital muy importante de la salud pública y el día de hoy te voy a contar todo el tiempo que ha tomado mi formación y lo que te tomaría en caso de que tomes otros caminos sin romantizar nada. Para entender realmente cuánto tarda en convertirse en médico, no podemos empezar directo por la universidad, tenemos que primero pasar por la educación primaria y secundaria. Se van a ir 10 años de tu vida en la educación básica y secundaria, y luego se van a ir 3 años en el bachillerato. Y luego de esto viene el primer filtro importante. Realmente no basta con solo querer estudiar medicina, tienes que pasar primero por un examen de admisión. Si vas a una universidad pública, por el examen de la CENESID, o una privada por el examen de ingreso de la universidad. Ambos son muy competitivos. En mi generación, cuando entré a estudiar medicina, que estudié en la Universidad Central del Ecuador, dimos el examen de la CENESID, y este examen pues requería un puntaje mínimo de 956 puntos para postularte a medicina, pero eso no garantizaba que accederas al cupo, porque era posible que se acaben los cupos antes de que lleguen a ese puntaje. En mi caso, yo entré con 984, de manera que así pude asegurar un poquito mi cupo, pero he sabido que en generaciones futuras, posteriores, o sea, después de la que yo entré, han subido incluso la vara con la que miden eso, de manera que el examen es altamente complejo y tienes un montón de competencia. Entonces pasas este primer filtro y aquí recién empieza el camino. Debemos también tomar en cuenta que muchos no lo logran al primer intento. Puedes intentarlo 1, 2, 3, 4, 5 veces o incluso tardarte años solo en lograr aprobar el examen de ingreso a la Facultad de Medicina. Entonces, si todo sale bien, pues saliste del colegio, diste el examen y pasaste, pero si no, toma en cuenta que habrá 1 año o 2 más que tengas que prepararte para lograr pasar este examen. Ahora, pasaste el examen. Felicidades, entraste a la Facultad de Medicina. Ahora, dependiendo de cómo funciona en cada universidad, pues tendrás que hacer 6 meses de nivelación, que le llaman preuniversitario, o directamente entras al primer semestre. En mi caso, pues habíamos dado un examen para exonerarnos del preuniversitario y logré entrar directamente al primer semestre. Y aquí es donde la cosa ya se empieza a poner un poquito más compleja. Durante los primeros semestres te vas a familiarizar con las materias básicas de medicina. Vas a empezar a ver anatomía, embriología, histología. Sé que hay nuevas materias en las mallas que combinan un poquito para llevarte un pensamiento clínico desde el inicio, lo cual me parece genial, pero realmente primero empiezas a familiarizarte con el mundo médico, a entender términos que antes nunca habías visto o solo los habías escuchado por algún lado. Dentro de esto, depende de cómo se organiza en cada universidad, al menos en mi caso, empezamos con las prácticas hospitalarias desde el 4.º semestre. Desde el 4.º semestre en adelante, pues ya íbamos a hospital casi todo el tiempo, porque realmente la mejor manera de aprender es practicando. Ahora, como estudiante, no tienes mucho chance de practicar todavía, sino que tienes que sacrificarte un montón para estudiar. Aquí ya no solamente estás estudiando una carrera universitaria, sino que estás viviendo la medicina. Vas a llegar a tu casa y vas a tener que estudiar, vas a la universidad y tienes que estudiar. Tendrás uno que otro fin de semana libre, no digo que no, pero la mayoría de tu vida se va a centrar en lo que tienes que aprender para prepararte para ser médico. Luego de esto, una vez que ya llegas al 10.º semestre, dirás, genial, he avanzado un gran camino. Pues no, te falta un montón. Luego del 10.º semestre viene lo que se conoce como el internado rotativo, que básicamente es un año en el que vas a hacer práctica hospitalaria. Depende del hospital al que vas, puede que sea un poquito más fácil, puede que sea un poquito más difícil, pero la esencia va a ser la misma. Empiezas ya a coger responsabilidad real, empiezas a atender pacientes, empiezas a hacer procedimientos, a participar en quirófano, a participar en muchos procedimientos de emergencias. Te vuelves un experto tomando muestras, tomando gasometrías, haciendo papeleo, que realmente es una de las cosas que más se hacen en los internados, pues dependiendo del hospital. Y ya con este año, luego de un gran sacrificio, al fin obtienes tu título de médico general. Ok, depende de la universidad. Por ejemplo, en la central nos dieron solo el título de médico. Sé que en algunas privadas los dan como el título de médico cirujano, pero la esencia del título es el mismo porque la formación siguen siendo esos primeros 6 años. Ok, datos un poquito importantes del internado es que vas a rotar en algunas materias principalmente importantes. Vas a rotar en medicina interna con algunas subramas, vas a rotar en cirugía,
De igual manera, con algunas subramas quirúrgicas, vas a rotar en ginecobstetricia. De aquí tienes que aprender un montón porque esto te va a servir muchísimo para el año de servicio social. También vas a rotar en pediatría y vas a hacer lo que se conoce como la prerural, es decir, también vas a tener que hacer un poco de servicio comunitario. Ahora, luego de este año de internado, como te digo, te titulaste ya de médico al fin. Dices, ok, tengo un título, entonces, ¿qué? ¿Ya puedo trabajar? Pues no. Luego de esto, tienes que someterte al examen de habilitación profesional del CACES o CACES. En este examen te van a evaluar pues un montón de materia que realmente no hay bibliografía y tienes que aprobar este examen para poder acceder a postularte a una plaza de medicatura rural, que es un año de servicio social, ¿ok? No mencioné, perdón, que durante el año de internado tú ya ganas un sueldo aproximadamente unos $500 al mes, es un básico, y luego de esto, ya cuando das tu examen de habilitación profesional y lo pasas, porque esto también hay mucha gente que no la pasa a la primera, que tiene que coger un curso, prepararse más tiempo, y lo pasan a la segunda, entonces aquí también pierdes un montón de tiempo, pero bueno, si es que ya lo pasas, entras a la medicatura rural, que es tu año de servicio social, y aquí ya coges un sueldo un poquito más alto, aproximadamente unos $800-900 al mes, ¿ok? Durante este año de servicio social tienes que hacer un montón de cosas, básicamente dependiendo de la plaza a la que tú vas. Si es que es una plaza alejada de tu ciudad, tendrás que viajar, tendrás que buscar un arriendo. Y allá ya tienes por primera vez responsabilidad legal, ¿sí? Durante el internado participabas en cosas, hacías cosas, pero no tenías como tal una carga legal fuerte, ya que tú no eras el responsable directo del paciente. Ahora, durante este año de servicio rural, de medicatura rural, tú ya eres el responsable directo de los pacientes. Tienes que saberte las guías de práctica clínica, tienes que estudiar un montón, tienes que poner en práctica todo lo que aprendiste en el hospital. Que a mí no me gustaba ginecología, pues qué pena, te van a llegar pacientes embarazadas, vas a tener que atender partos en domicilio, vas a tener que hacer realmente todo lo que tiene que hacer un médico. Ya no es como que, no, a mí solamente me gustaba medicina porque yo quiero ser dermatólogo, porque yo quiero ser cirujano, entonces esas cosas no las voy a ver, no. En el año de servicio rural vas a ver todo, vas a ver también pediatría, vas a practicar un poquito de medicina legal también, o sea, realmente ya es un año muy completo de práctica que es un requisito para ejercer como médico, al menos en el Ecuador. Sé que en otros países también hay años de servicio social y en otros no los hay, pero si hablamos de médicos ecuatorianos, pues sí tienes que hacerlo, ¿ok? Ahora, terminas este año de medicatura rural y depende de cómo es el distrito en el que estés haciendo este año, pues te tardarán en darte tu certificado de finalización de medicatura rural, a veces unas 2 semanas, a veces 1 o 2 meses. Ahora, con este certificado, tú lo subes al ACES y ya al fin estás habilitado como un profesional de la salud que puede prescribir medicamentos. Entonces, hasta este momento, si sumamos todo, fueron 13 años entre educación primaria y secundaria, 6 años de universidad y 1 año de servicio social. Hasta ahorita son un total de 20 años que has tenido que invertir en tu formación para solamente empezar. Solamente para poder empezar. Uno pensará, ok, invertí 20 años, ya soy médico, ya tengo el año de servicio social, ya puedo ejercer, pero aquí es donde realmente el camino empieza a ser aún más empinado. Mira, para ser médico aquí en el Ecuador, primero, no basta con que seas médico general, ya que las plazas laborales son muy pocas y los sueldos son muy bajos. Sí, podrías tal vez conseguir un empleo, tal vez en alguna clínica, tal vez en algo, podrías entrar a Fuerzas Armadas, podrías hacer un montón de cosas, pero realmente casi para todos los puestos un poquito más interesantes te piden experiencia laboral previa. Y bueno, realmente esta experiencia te suelen pedir de 2 a 3 años. Ahora, funciona de la siguiente manera. Aquí ya empiezas a ver salidas laborales. Muchos médicos hacen maestrías, por ejemplo, yo tengo una maestría en salud ocupacional, que con eso te abres plazo a trabajar a veces en empresas, que realmente ahora ya hay más médicos ocupacionales, entonces no es como que tengas tanta salida laboral con maestrías. Ahora, digamos que lograste trabajar en algo, ahorrar un poco de dinero, y dices, bueno, realmente yo me quiero especializar. Ahora, la especialidad viene siendo otro tiempo mucho más largo dependiendo de lo que tú quieras hacer como especialista. Por ejemplo, te cuento un poquito de mi trayectoria. Bueno, yo acabé la medicatura rural, yo trabajé un tiempo mientras era médico rural y mientras era interno y ya obtuve experiencia laboral en otros lugares. Trabajaba en clínicas, cubría guardias, en una petrolera incluso, o sea, básicamente en todo lo que pude. Y con eso ya obtuve suficiente tiempo para aplicar al cuerpo de bomberos. Yo trabajé como médico bombero como 2 años y medio. Y luego de esto, di el examen para entrar a ser médico general en funciones hospitalarias en un hospital de tercer nivel.
el cual es un examen pues realmente complejo, porque lo dimos como más de 200 médicos, del cual aprobamos 20 el examen, y luego de la entrevista nos contrataron a 10, 12, si no me acuerdo muy bien. Ahora, entrando a este hospital, pues ya se abren un poco más de chances para escoger la especialidad, porque, por ejemplo, tú puedes escoger, o dependiendo de la necesidad del hospital, te asignan a un servicio. En mi caso, yo he escogido cirugía cardíaca, y bueno, me he enamorado de la cirugía cardíaca, realmente es la especialidad que yo estoy apuntando, y estos años que estoy haciendo de residente, pues me van a servir eventualmente para convalidar especialidad, si es que yo hago la especialidad aquí en el país. Ahora, funciona de la siguiente manera. Si tú quieres especializarte en un campo quirúrgico en el país, pues realmente tienes que hacer unos años, 2 años de residencia como residente en un servicio quirúrgico, ya sea cirugía general y demás. Si quieres en uno clínico, a veces te piden pues que tengas años de residente en un servicio clínico. Sé que para algunas especialidades con algunas universidades ya no te piden este requisito previo, entonces puedes dar directamente un examen, pero aquí es un poco complejo hacer la especialidad. Realmente en el país los posgrados no tienen sueldo, tú tienes que autofinanciártelo. Las becas que ofrecían de igual manera se tienen que devengar. Si es que tú coges una beca para hacer especialidad, digamos que te formaste 4 años para convertirte en cardiólogo, luego tienes que trabajar 8 años para el estado donde ellos te asignen, entonces se vuelve un poquito como que castrante, ya que te amarran al lugar que ellos decían que tienes que ir. Y la otra manera pues es apuntar a un posgrado en el extranjero, que para eso también tendrás que invertir un poco de tiempo y dinero en homologar tus documentos, en aprender tal vez otro idioma dependiendo a dónde quieras ir, y también pues ahorrar para tu costo de vida, ¿ya? Ahora, si es que tú haces el posgrado en el país, hasta la idea que vas a tener que gastarte o endeudarte en al menos unos 30 a 50 mil dólares para tu especialidad, y luego de eso recién veremos qué pasa, ¿ok? Entonces, el camino para ser médico aquí en el país realmente es un camino muy largo. En los demás países es igual de largo o hasta más. Aquí pues se nos pone un poquito la traba en el tema de la especialidad. Pero realmente si tú ahorita estás pensando en estudiar medicina, tienes que saber de manera real todos estos tiempos. Porque uno pensará que tal vez como en otras carreras, sin hacerlas de menos, tal vez con 4 años de universidad, un poco de experiencia, tal vez un máster, ya tienes una salida laboral, pues no. Acá nosotros realmente entregamos años de nuestra vida para recién empezar a competir un poco. Realmente ser médico no es una carrera, es una decisión de vida. No es solamente estudiar, es renunciar a tu tiempo, a tu comodidad, muchas veces también a una vida normal, ¿ok? Pero si realmente esto te apasiona y quieres hacer esto, pues déjame decirte que vale cada segundo y vale cada centavo. Vale también cada noche mal dormida, vale cada guardia despiertos, vale cada fin de semana sacrificado para quedarte a estudiar, lo vale, ¿ok? Pero tienes que ser muy consciente del tiempo que vas a tardar, y esto, como digo, si es que todo sale bien, que realmente si tú te esfuerzas, lo vas a lograr. Pero si no, pues tampoco te rindas. Y nosotros tenemos un dicho en la carrera que esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Si estás pensando en estudiar medicina, déjame en los comentarios la palabra medicina y te hago más videos contándote lo que nadie te dice. Además, si quieres que suba más videos hablando de las especialidades médicas y los tiempos que toman también en los diferentes países, pues comenta la palabra especialidad.